Buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Virginia González, la directora del Museo Histórico Sarmiento, y les doy la bienvenida a esta actividad que realizamos los terceros jueves de cada mes y se denomina Sarmiento sin Sombra. Esta actividad la comenzamos a realizar en octubre del año 2018 y ya lleva una continuidad de casi 3 años y estamos, digamos, en esta pandemia no hemos dejado de trabajar en este sentido y mostrar distintas actividades y entrevistas con los distintos expositores que serán y son especialistas en distintas temáticas relacionadas con Domingo Faustino Sarmiento. En esta oportunidad tendremos una entrevista con Nicolás Arata, que es un doctor en educación, que seguramente en breve va a estar ingresando a la sala. Y con Nicolás Arata, hablaremos sobre esta traspolación que ha habido respecto de la educación, mirando por supuesto el aspecto histórico y analizándolo de cara a lo que está sucediendo hoy en relación con esta pandemia. ¿Qué lógicas están sucediéndose en los espacios educativos en relación tanto con docentes como con alumnos? Y cómo se han ido dando esos virajes y qué pasa con esta tradición o este legado, podemos decir de alguna manera, de Domingo Faustino Sarmiento, si persiste o no, cuáles han sido los cambios y cómo podemos enfrentar las situaciones a partir de, bueno, de lo que hemos aprendido a lo largo de esta historia. Antes de que venga Nicolás, lo que voy a hacer es ir leyendo su currículum y dar una mínima y una breve introducción, esperándolo a ver si se suma. Bueno, Nicolás Arata es docente de la UBA y de la UNIP, donde forma parte de las cátedras de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana. Además es director en formación y producción editorial de CLACSO, es decir, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y doctor en educación por la Universidad de Buenos Aires. Además es magíster en Ciencias Sociales con orientación en educación, esto lo realizó en Flaxo, en Argentina por supuesto, y además es licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA. No sé si ha llegado, no, todavía no, Nicolás no ha llegado, así que bueno, vamos a empezar un poco con el tema del contexto con el que vamos a empezar a hablar y que le va a dar el marco a esta relación de la educación, historia y actualidad. Bueno, yo quería hablar en principio de este contexto que se está dando en el territorio que todavía no va a ser Argentina, ¿no? Pero en este territorio en la década del 50, pensemos que en el 52 el Ejército Grande vence a Rosas y esto va a ser realmente un parteaguas en relación a la situación que estaba viviendo el territorio y a partir de ahí se va a empezar a organizar, ¿no? En el 53 la Constitución Nacional, luego la incorporación de Buenos Aires a la Confederación pero respecto de lo que es la educación, todavía el panorama está, digamos, bastante limitado. ¿Por qué digo esto? Porque pensemos en la década del 60, incluso poco antes de que Mitre fuera presidente, ¿no? Todavía la disparidad entre instituciones educativas en relación con Buenos Aires y las distintas provincias va a estar muy marcada. Por ejemplo, en la década del 60 en Buenos Aires estamos hablando de aproximadamente 330 instituciones educativas, de las cuales solamente, entre las cuales va a haber tanto privadas como públicas, ¿no? Y en el caso de las provincias, ahí está Nicolás. Bueno, en el caso de las provincias, vamos a ver si lo podemos sumar. Lo que está sucediendo, por ejemplo, Corrientes, que es una de las provincias más adelantadas. A ver, déjenme que no lo puedo invitar a Nicolás.
Bueno, a ver, Nico, si me podés aceptar la solicitud. A ver ahí. Entonces decía que Buenos Aires, por un lado, contaba con estas 330 instituciones dedicadas. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Bien, tengo que ver cuál era el camino, pero ya estamos. Ah, pues que me mandaban mensaje por interno, pero si te contestaba tenía que salir del vivo, así que dije, bueno, paciencia. Pero llegaste. Bueno, en el medio de esta situación yo estaba conté tu currículum, conté de lo que vamos a hablar, ¿no? Este título tras los pasos de Sarmiento, y estaba contando un poco la situación histórica, ¿no? Respecto de qué pasa a partir del año 50, qué está sucediendo en el territorio y qué pasa en relación con la educación. Y estaba justo contando un poco qué pasa con las instituciones educativas a partir de los años 60, ¿no? Que Buenos Aires contaba con aproximadamente 330 instituciones dedicadas a la educación, entre públicas y privadas, pero eso no pasaba, o sea, la diferencia con las provincias era grandísima, ¿no? Porque si vemos a Corrientes, que era una de las provincias que mayor cantidad de instituciones educativas tenía solamente 63. Y esto hasta la Guerra Grande o Guerra Guazú o la guerra contra el Paraguay o el nombre que le querramos dar. Nunca digo un nombre concreto porque, digo, depende de donde uno se pare, ¿no? No quiero dar una visión sesgada, digamos, por eso siempre digo todos los nombres. Digo, después de la Guerra del Paraguay, lo que va a suceder es que Corrientes y toda esa zona se va a ver diezmada, y ahí esto va a ir en detrimento entonces de estas instituciones educativas. Pero si pensamos y seguimos avanzando durante el año 60, ya en el 69, con Sarmiento como presidente, tenemos un censo que arroja que de el 1.800.000 personas que tenemos en el territorio, solamente el 20% estaba escolarizada, y ese 20% eran, digamos, niños en edad de estar escolarizados, ¿no? Y al final de ese periodo, ya llegando a los 80, teníamos un 28%. Claro. Fue bastante fuerte el trabajo que hace Sarmiento respecto de todo, bueno, ya iremos charlando, ¿no? sobre el proyecto educativo de Sarmiento, pero digo, a pesar de eso, y a pesar de este contrato que hace contrato digo de palabra, ¿no? Con Mary Peabody y Kate Daggett sobre contratar a 65 docentes, hombres y una muy baja porción de hombres, pero hombres y mujeres, que van a venir a dar el puntapié inicial para enseñar a estos docentes o este cuerpo docente que será parte de este nuevo proyecto. Y sin embargo, las provincias, después de este contrato de 3 años que tienen estos docentes, seguía teniendo docentes sin titulación, podemos decir, ¿no? De práctica. Y que eran idóneos de alguna manera en alguna de las materias que podían dar, pero que no estaban preparados pedagógicamente para afrontar un proceso áulico, podemos decir. Entonces, en este caso, y en el contexto que veníamos hablando para dar un panorama general, y de cara al presente y a esta relación con este contexto actual que estamos dando, ¿qué pasa con este legado, que es lo que contaba recién, ¿no? Que nos deja Sarmiento, y cómo podemos enfrentar esta situación, ¿no? ¿Qué te parece, Nicolás? No, me parece muy interesante como este comienzo que proponés de situarnos, ¿no? Y ahí yo sumaría dos cosas que tienen que ver con, si se quiere, con un poco con la historia de larga duración, que también nos sirve para ubicar a Sarmiento en un momento, en un contexto y en un desarrollo de la cuestión educativa en un país, ¿no? La primera es, claramente, ¿no? Estamos a mitad del siglo XIX, en torno a los 60, lo que hay de trasfondo es un Estado que está en un proceso de construcción, podemos decir a grosso modo. 1810 y 70, a lo largo de 70 años, la Argentina, la sociedad argentina va, de la clase política, va definiendo, va buscando una alternativa para la construcción de ese anhelado modelo de Estado republicano que de alguna manera intermedias en el modelo del Estado Nacional roquista en 1880.
a 1880 lo que hay. Nicolás, perdón que te interrumpa, pero se me corta un poco tu relato. No sé si es mi internet o el tuyo. ¿Vos me escuchas bien a mí? Perfecto, sí, 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 sí. ¿No tenés auriculares por ahí? No. No. Bueno, bueno, intentamos así, porque está como cortado. No sé bueno, tal vez es mi internet. Bueno, sigamos, perdón que te interrumpí. Que vuelva, repito. A ver, entonces, digo, hay como una idea de entre 1810 y 1880, son 70 años de construcción del Estado Nacional, no es un proceso lineal, tiene vericuetos, tiene luchas, tiene pruebas, contrapruebas, en fin, ¿no? Pero ahí hay un proceso en el cual Sarmiento va a intervenir como protagonista, pero lo que quiero decir es la película es más larga, ¿sí? Ah, mira, dicen que se te escucha cortado, ¿eh? Sí, se escucha cortado el sonido. Tal vez sería bueno que consigas un auricular o es tu señal, A ver ahora, evidentemente. estoy probando sin el wifi. Ahora, un poco mejor. Pues sí, ¿sabés que sí? ¿Mejoró o empeoró? Sí, muchísimo mejoró, sí, Bueno, perfecto. vamos Entonces, vamos por estos 70 años de nuevo. a años, este largo inicio. ¿No? Una historia que es más larga, una película que es más larga, en la que Sarmiento tiene un lugar central. A mí siempre me gustó esa metáfora que decía el gran Oscar Terán, ¿no? Ese gran historiador de las ideas argentinas, decía, si hay algo en la Argentina que tenemos parecido a un estadista, eso fue Sarmiento, ¿sí? Y si hay algo que tenemos parecido a un intelectual, eso fue Alberdi, ¿no? Digo, estas como modelos arquetípicos, entre comillas, que podemos poner también a jugar como trasfondo de Bueno, esto. Y la otra que decías, y me parece muy interesante, es empezar a hacer como esta recuperación también de las experiencias educativas que había en en las provincias a que Sarmiento llegue, digamos, como al punto cúlmine de su carrera y de su cruzada civilizatoria, que es la presidencia de la República. Había, antes de que Sarmiento llegue a la presidencia, muchísimas experiencias educativas en la Argentina que estaban germinando en las provincias, que tenían antecedentes, es decir, no es que Sarmiento llega y lo que hay es territorio yermo, es decir, no hay, hay un desierto de experiencias, eso es un invento de él. Lo que hay en realidad es una gran diversidad de experiencias, hay lo que nosotros llamamos una suerte de conglomerado educativo, poco uniforme, desarticulado, eso es lo que iba a decir, inconexo también, ¿no? Ese es el problema. pero había. Que es, Ujú, sí, sí, sí. porque después está el relato rivadaviano mitrista, que dice que, bueno, lo que existía en Buenos Aires, y eso es lo que tenía que de alguna manera replicarse en el resto de las provincias. Y ahí me parece que es importante hacer una distinción con esa versión. La otra cuestión en la que ya estabas entrando y que me parece interesante es qué hace Sarmiento cuando llega a a la presidencia, ¿no? ¿Con qué escenario se encuentra? ¿No? Y ahí lo que tiene es una cosa que es un poco paradójica, ¿no? Cuando Sarmiento llega a la presidencia y dice, bueno, ya está, es el momento de llevar adelante el plan por el que luché y bregué tantos años, se encuentra prácticamente con las manos atadas. ¿Y por qué? Porque la Constitución Nacional establecía que nuestro país se iba a regir por un gobierno federal, representativo, republicano y federal. El carácter federal le delegaba a cada provincia la autoridad o la autonomía para poder determinar su propio sistema educativo provincial. O sea que el tipo llega después de años de lucha a la presidencia de la República, pero no tiene la autoridad para poder determinar qué pasa en una escuela de la provincia de Corrientes. No lo puede hacer. Entonces, lo que diseña son precisamente esas tres acciones que vos estabas haciendo referencia. La primera dice, perfecto, si yo no puedo incidir en lo que pasa directamente en una escuela, si no puedo crear una escuela en Corrientes, por lo menos voy a ocuparme de ser el que le ponga el maestro y crea las escuelas normales. Esa es una forma de intervención indirecta sobre la educación Ujú. de las provincias. La otra, la estabas mencionando vos, y fue la primera de las estrategias, un censo, un censo de población, tener una idea de dónde estamos parados, ¿no? En esa película que es el proceso de organización del Estado Nacional en la Argentina, el censo es una foto
que te permite saber cómo esa sociedad está parada frente a esos proyectos o ideales o programas civilizatorios que la generación del 80 imaginó y llevó adelante. Y la otra es la ley de subvenciones, que dice, perfecto, no puedo crear una escuela directa en una provincia, pero lo que puedo hacer es que el Estado provincial las cree, y si la hace a la imagen y semejanza de la escuela que yo estoy pensando, la beneficio con un porcentaje del dinero que invierto, ¿no? Con la reincorporación o la inversión de un porcentaje de ese dinero invertido. Entonces, ahí hay una estrategia de Sarmiento podríamos pensar en la clave del gobierno escolar, que es muy inteligente, muy interesante, es decir, no violenta los principios fundamentales de la Constitución, pero hace todo lo posible para ir canalizando sus ideas en el territorio. Y termina, claro, en este caso termina siendo este proyecto, ¿no?, de generar una masa homogénea, ¿no?, y una conciencia nacional, este proyecto apoyado en estos tres pilares que estabas mencionando, toma forma porque él tiene una gran injerencia. El Estado, personificado en este caso por él, toma una gran injerencia en todos estos temas, ¿no? De hecho, este pilar de conformar una sociedad educada según sus términos, ¿no?, y estas características va a permitir empezar a pensar digamos, en la segunda etapa, que sería escolarizar en el nivel secundario y universitario, que también esto tiene que ver con cuál es la concepción de la conformación de esas universidades, ¿no?, que va por el mismo camino. Claro. Ahí, claramente, el proyecto político sarmientino no se puede concebir sin un rol protagónico del Estado, llevando adelante ese proyecto. ¿Viste? Los liberales en la Argentina, por lo menos hablemos de los liberales del siglo XIX, son liberales raros, en el sentido de que reivindican los principios del liberalismo, pero al mismo tiempo, o en paralelo, reivindican la presencia de un Estado fuerte, que es el que sería como una especie de la palanca de cambio que motoriza esas transformaciones que el liberalismo propone introducir en la sociedad en vías a su progreso, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, para mí hay una metáfora sarmientina muy potente, la primera de algunas que podamos compartir hoy en este rato, que es la de hacer de la Argentina una escuela, ¿no? Esa metáfora, esa idea la pronuncia Sarmiento, y es, en primer lugar, un proyecto territorial, es pensar la escuela, ¿no?, en el territorio. Hacer de la Argentina una escuela es garantizar que todos los habitantes de este extensísimo país, ¿no?, porque pensemos, digamos, en el siglo XIX, ¿no?, la Argentina es un país enorme, atravesar el país es una aventura a la que muy pocos se animan, las comunicaciones son muy débiles entre un punto y otro, en fin, esa vastedad del territorio tiene que ser reducida a una unidad para poder ser gobernada, y la forma de reducirla a la unidad es ir construyendo en cada lugar, ¿no?, las instituciones del Estado. En primer lugar, la escuela, ¿no? Esa visión de Sarmiento, anticipada de Sarmiento del siglo XIX, es la que y es parte de ese legado que hoy queremos recoger, discutir y pensar, es la que le imprime a la Argentina en relación al resto de América Latina una característica, te diría, casi única, quizás compartida con México, pero en México esto se desarrolla recién con la Constitución hasta a partir de 1910. Y es que el proyecto sarmientino triunfa en la medida en la que efectivamente las escuelas en todo el territorio, y Argentina es el primer país latinoamericano el que mejor resuelve el problema del acceso a la educación, ¿sí? Es decir, la Argentina crea un sistema educativo con presencia en el territorio, ¿sí?, en todo el territorio. Esta idea de hacer de la Argentina una escuela tiene un correlato concreto, ¿sí?, que le imprime a la educación argentina y a la educación pública argentina una característica compartida también con Uruguay, salvando las distancias que hay entre el tamaño de los países y de las ciudades, ¿no? Pero es una particularidad muy, 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 muy clara. Y eso no se puede hacer sin el Estado, obviamente.
para Sarmiento, la educación es educación. Él la nombra de manera popular, educación, habla de educación popular, habla de instrucción pública y habla de educación común. En esas tres formas de nombrar lo mismo, aparentemente, para mí produce entonaciones, ¿no? Lo popular tiene que ver con el destinatario, es decir, está pensando en educación para todos. Después podemos discutir cuán amplio era ese todos, ¿no? Que imaginaba. Piensa en una instrucción pública y claramente eso tiene que ver con lo que el Estado establece que se tiene que aprender en las escuelas. La instrucción pública es una facultad indelegable del Estado para Sarmiento. Y lo común, de la educación común, tiene que ver con cómo la sociedad entra a garantizar condiciones locales para que la escuela se pueda construir, el maestro pueda tener su sueldo, las clases se puedan dictar, los padres de familia envíen a sus hijos a las escuelas. Es decir, piensa un sistema donde convergen, o piensa una idea de educación y de escuela en donde convergen muchas tradiciones. Y eso me parece que es lo que hace también original su propuesta. Pero no solo eso, digo, también él en todo este proceso a lo largo de su vida que piensa su proyecto educativo, que va a ir de la mano luego de la innovación tecnológica, de la ciencia, la incorporación del orden, digamos, ¿no? Con la creación de estas instituciones militares y demás. Pero más allá de eso, la idea de él respecto de la educación no solo es innovador en cuanto a estos tres puntos que vos estás planteando, sino también en la metodología de enseñanza que aplica. Más allá que sea muy específico en qué conocimientos se dan, pero lo que estoy diciendo ahora es cómo transmite esos conocimientos. Digo, su pelea sobre la ortografía, o los métodos de lectura, o la enseñanza de la geografía, la verdad que también son innovadoras, por lo menos en este territorio. Totalmente. No, a ver, Sarmiento está pensando educación popular, es ese libro, ¿no? En donde de alguna manera sistematiza todas estas ideas a las que está haciendo referencia, está promoviendo una idea de educación moderna, ¿sí? Sentada sobre nuevas bases, que viene precisamente a combatir o a contrastar con las viejas formas de enseñar educación, ¿no? Es decir, es como si Sarmiento dijera, hasta ahora lo que hubo en la Argentina fue una educación bárbara. Y la educación bárbara tiene que ver con el monopolio de la iglesia, fundamentalmente, tiene que ver con un sistema de enseñanza que se reducía a la triste idea de la letra con sangre entra. Es decir, piensa y discute la escuela bárbara, colonial, atrasada, y propone, en cambio, una escuela moderna, civilizada, por supuesto mirando Europa, mirando Occidente, ¿no? Educación popular es la sistematización hoy diríamos en el lenguaje de hoy, de todo lo que está bien respecto de cómo tiene que ser y funcionar una escuela, ¿sí? Y eso, insisto, lo construye, como construye prácticamente todo Sarmiento, en confrontación con otro modelo escolar, que era el modelo de la escuela real existente, ¿sí? Que había en la Argentina y que había en el resto de Sudamérica, ¿no? Entonces, ahí, sin lugar a dudas, Sarmiento piensa pedagógicamente el Estado y piensa que no hay forma de llevar adelante ese proyecto que no sea a través de una modernización de los planes de enseñanza, de los métodos de enseñanza, de los libros de lectura. Es decir, piensa todo. Ahora, a mí me gusta ahí pensar a Sarmiento y pensar la red Sarmiento. Hay una red Sarmiento que está Juana Manso, en la que está Sastre, en la que está una infinidad de colegas que están llevando adelante, materializando, concretando eso que Sarmiento piensa, ¿sí? Pero no actúa en soliloquio, ¿no? Hay una cantidad de personas, quiero rescatar a Juana Manso porque aparte estamos en el año de Juana Manso y porque hay que empezar a hablar más de Juana Manso y del increíble aporte que hizo a la democratización de esta sociedad, que es la nuestra. Juana Manso concretiza una cantidad de cuestiones sonidos. Entonces, ahí me parece una cosa para pensar de la relación o de la red que se teje en torno a la figura de Sarmiento, que es muy, muy interesante, por cierto.
Ahora que nombrás a Juana Manso, digo, este proyecto que él establece y que lleva digamos, a las últimas consecuencias, ¿no? Porque las discusiones que establece, incluso con Juana Manso en algunos aspectos, no toman en ningún caso digamos, la virulencia que puede haber tomado no solo en temas educativos, sino también políticos con Alberdi, que creo que ahí se le escapó absolutamente toda cordura, pero más allá de esa discusión, las discusiones que entabla, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo, y que eso lo discutiremos ahora en la segunda parte, la lleva con una absoluta convicción. Y más allá de que se discute con Juana Manso, y esto fue respecto de los docentes que vienen de Estados Unidos, que es una discusión fuerte que tiene con ella, la reconoce muchísimo. De hecho, él dice, Juana Manso es el único hombre que entiende mis problemas de educación, pero después reconoce a Rosarito Vera Peñalosa, que es, como podemos decir, como es pionera respecto de lo que son el establecimiento de los jardines, Eduarda Mancilla. Hay mujeres que lo acompañan a él en esta red de la cual estás hablando, que son mujeres que no se las ha reconocido adecuadamente, pero que son mujeres muy adelantadas para su época y que lo apoyan muchísimo y que trabajan junto a él. Totalmente. Yo ahí haría una salvedad. No sé si son mujeres adelantadas, son mujeres profundamente contemporáneas con su época. Tan contemporáneas son que la entienden, intervienen y buscan transformarla. Son mujeres que leen las desigualdades, que leen las necesidades, que leen los problemas de la época, intervienen, por supuesto, contra su época también, contra los prejuicios de una sociedad patriarcal, contra una sociedad conservadora como es la sociedad argentina, que es una sociedad, digamos, en donde digamos, hay algunos sectores, algunos grupos que pueden tener ideas, estamos hablando del siglo XIX, principio del siglo XX, pero después es una sociedad muy conservadora, ¿no? A pesar de los efectos de la inmigración, etcétera, etcétera. Entonces, digo, ahí me parece importante que abramos esta línea, ¿no? Como es Sarmiento con otros, el personaje del que estamos hablando, y que cuando hablamos de un legado sarmientino, necesariamente hablamos de un legado que es, por un lado, coral, es decir, que es la producción de un colectivo, ¿sí? Que nosotros atribuyamos a la figura un rol central, de mentor, de organizador, me parece justo y necesario, pero sin olvidar que hay una producción colectiva. No hubiera habido sistema educativo posible si esto no fuese. Entonces, ahí me parece que hay una cuestión bien interesante, ¿no? Bueno, nada, eso, como por ahí. Y mencionaste Verdi. Verdi, él mantiene una polémica tremenda. Creo que Sarmiento entiende la polémica como el mecanismo a través del cual se produce civilización. Dice, ¿no? La polémica es el motor de la civilización. La polémica produce cultura, discutir produce cultura. Y ahí hay algo que uno podría pensar se remonta también hasta principios de la etapa independiente, Mariano Moreno, cuando crea la Gaceta, ¿sí? Lo que está diciendo es, creo para que la gente discuta, debata, produzca conocimiento a partir de ese debate, contraste ideas. Entonces, Sarmiento también tiene un poco de ese legado iluminista que trata de recuperar, lo plasma en el Sonda, en la experiencia del Sonda, ¿sí? Y lo quiere continuar, digamos, a través, digamos, el progreso, sí. Exactamente, ¿no? Intervenciones. Entonces, a mí me parece una figura, digamos, interesante también como para ponerla en una tradición un poco más larga, ¿no? Del pensamiento. Sí, y ahora que nombrás a estas dos, bueno, yo sigo con las mujeres porque no lo puedo evitar, porque es parte de mí, ¿qué le voy a hacer? Pero digo, cuando hablabas justamente de lo que está pasando en esta sociedad, yo pensaba en la teoría que establece o en la cual trabaja Mirta Lobato, ¿no? Estas dos esferas, por lo menos en Latinoamérica, separadas y escindidas, que son la esfera pública, a la cual se dedica el hombre, y esta esfera privada, de la cual se dedica la mujer, que no estaba pasando lo mismo en Norteamérica, y esto es lo que a él lo sorprende, ¿no? De alguna manera
la compatibilidad o igualdad, podemos decir, entre las mujeres y los hombres, y por supuesto se va a apoyar mucho en Mary Peabody, que es una mujer también muy, muy liberal, digamos, ¿no? Y en este caso, a partir de eso, de las maestras que educan a maestras y que van a ser este bastión educador del país, de cara a las siguientes décadas, porque yo comentaba que más allá de toda esta intención de Sarmiento de generar este grupo de docentes para poblar las distintas escuelas, fue, en un principio no fue muy bien, no se logró de alguna manera plena, digamos. Entonces, ¿qué sucede en las décadas siguientes? ¿No? Ya con Sarmiento fuera, con la ley 1420 articulándose, ¿qué nos puedes decir de esto? Ya, ahí hay claramente, ¿no? Hay un intento de Sarmiento, un proyecto de darle a la mujer, a las mujeres, un lugar protagónico en la vida pública argentina, y la vía es, o el mecanismo es a través del magisterio. Claramente, las razones son muchas, pero lo cierto es que ese protagonismo comienza a producirse y comienza a escalar, ¿sí? A partir de ese espacio, ¿no? Es decir, la docencia para muchísimas mujeres en este país, desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, fue la posibilidad para poder ver el circuito de la vida de la reproducción doméstica, encerradas en sus casas, a poder ganarse un sueldo, poder ingresar en la vida pública, en fin. Entonces, hay una primera cuestión. La otra tiene que ver con el espectador que eso produce. Y yo siempre recuerdo esta escena. Vos hablaste recién de la ley 1420. En 1882, eh, erró. Se cortó. ¿Se cortó? No se escucha nada. No, no sé qué dijiste. Ay, me lo No, perdí todo. voy de nuevo. No, decía, en torno a 1882, ¿se escucha ahí? Sí. Sí, 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 perfecto. Dale. Entonces decía que en torno a 1882 se llama un Congreso Pedagógico Nacional. Pedagógico Ujú. se discuten las bases de lo que luego sería la ley 1420. Para los que nos están escuchando, la ley 1420 es una ley muy querida por los argentinos, por las argentinas, porque es una ley que creo sintetiza cierta idea de una escuela progresista, una escuela común, laica, obligatoria, que le permitió a generaciones de argentinas acceder a la lectura, a la escritura, historias educativas múltiples. Esa ley se discute en 1882 en ese Congreso. Y en ese Congreso hay dos grandes posiciones, los conservadores y los liberales. Los conservadores, por supuesto, están representados por o son los representantes, mejor dicho, de la Iglesia Católica, que se opone, ¿no? Que se opone a perder, ¿no? Los viejos privilegios que tenía desde los tiempos que arrastraba de los tiempos de la colonia. Bueno, en ese contexto se plantea como uno de los temas principales de debate la cuestión de lo laico. Es decir, el argumento de los liberales era el siguiente: si nosotros estamos pensando en una nación de inmigrantes, ¿no? Frente a esta idea de la Argentina vacía, hay que traer inmigración para poblarla, ¿cómo le vamos a pedir, ¿sí?, a esas personas que dejaron su patria para ir a la Argentina a ganarse el pan, que tengan o que crean en un solo Dios, o que la religión católica es la única de construir sobre la base de esa premisa? Es decir, la religión tiene que ser un problema privado, del orden privado, ahí va, de la esfera de lo privado, porque en la esfera de lo público, ¿no?, el Estado tiene que garantizar el respeto a esa diversidad de hombres y de mujeres que vienen a poblar la Argentina. Y ese es el mejor argumento, ¿no?, para sostener la idea de una educación laica. Por supuesto, cuando esto se plantea en estos términos, el sector del Congreso, que estaba compuesto por los católicos conservadores, ¿qué es lo que dice? Lo que dice cualquiera en una asamblea. Así que querés discutir este tema, nosotros nos retiramos y te dejamos sin quórum. Discutí lo que quieras, pero no podés votar nada. En esa estrategia, el cálculo que le falla a los sectores conservadores es que creen
las maestras que estaban presentes en ese debate iban a seguir a la iglesia o iban a seguir los pasos de la iglesia cuando la iglesia se retirara del recinto. Las mujeres estaban, grave error, las mujeres estaban conducidas por Eulalia Noronia. Eulalia era la hija de Juana Manso, que entendía muy bien todo lo que estaba pasando y decide quedarse. Con lo cual la iglesia se retira, quedan las maestras, quedan los sectores progresistas liberales y la ley se vota. Parte de esa configuración, o buena parte de esa configuración progresista de la ley 1420 se la debemos a esas mujeres que contra todo prejuicio decidieron quedarse, también hay que decirlo, en un escenario muy interesante. Este debate tenía lugar en el contexto de plaza pública, en una carpa, en una plaza pública. También tiene para nosotros otras reminiscencias en la historia reciente, ¿no? ¿Cuántas veces nuestra sociedad ha tenido la educación pública montando carpas, ¿no? Para visibilizar reclamos? Entonces digo, hay algo ahí con el papel de las mujeres que creo que tenemos que visibilizar muchísimo más todavía. Debatieron y se hicieron presentes en espacios públicos, nuestra sociedad es más justa, más democrática. Para mí hay una idea, ¿no? Y creo que ese es el papel que le debemos, y a veces olvidado por la historia, de las maestras argentinas, la democratización de nuestra sociedad, ¿no? Y ahora, en este proceso, ¿no?, de incorporación de docentes capacitados para estar al frente de un aula, ¿qué sucede? O sea, ¿cuándo se termina de dar ese proceso? Para que hoy no podamos pensar un aula sin un maestro, digamos, capacitado. Uh-huh. Bueno, es un proceso largo, digamos, largo aliento, pero en el cual, sin lugar a dudas, el hito fundante es la creación de la primera escuela normal del país. Este año se cumplen 150 años, justamente la Escuela Normal del Paraná. De Paraná. Es como una suerte, digamos, de faro civilizatorio en torno al cual después va a ir escuelas normales a lo largo y ancho del país. Y la idea, a ver, hay a lo largo de tiempo en torno a la docente, para la cultura, que se percibe, por ejemplo, en la forma en la que nombramos el trabajo docente. Si uno revisa las fuentes, en las décadas del siglo XX y las últimas del siglo XIX, siempre, cada vez que se habla del docente o del trabajo docente, siempre se habla del apóstol del saber, es el sembrador, ¿sí? Hay en torno a esa identidad algo que todavía no se termina de definir con claridad. Y esto tiene que ver con es el obrero de la tiza, un poco más adelante, cuando empiezan los procesos, ¿no?, de agremiación y de sindicalización, hasta la creación de CETERA. Fíjate, la creación de CETERA es del año 73 del siglo XX. Es decir, hay un proceso muy de construcción de esa identidad profesional del maestro y de la maestra en la Argentina, y que tiene que ver, bueno, con, por un lado, sabios que venían de tiempos anteriores, esta idea del apóstol del saber, y si es un apóstol entonces tiene que asumir que su trabajo es un sacrificio y que no puede aspirar a un sueldo, a un buen sueldo, porque en realidad se está sacrificando por la sociedad. En fin, hay toda una serie ahí de metáforas que de alguna manera explican, ¿no?, esa idea de que el docente o el trabajo docente es un trabajo que podría ser más o menos cualquiera, claramente. Y el normalismo y esas escuelas normales lo que vienen a sostener y a proponer y a plantear es la idea de que el docente es un experto en transmitir cultura, y ese no es un trabajo que pueda hacer cualquiera, y ese no es un trabajo que pueda hacerse sin un método, ¿sí? Y ese es un trabajo que no puede hacerse sin determinadas condiciones edilicias, en fin, de lo que rodea a ese trabajo, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, Sarmiento lo que hace es ocuparse de manera integral de todos estos procesos. Y mientras vos hablabas, yo pensaba, no, pues yo soy museóloga, entonces todo lo remito a mi profesión. Y lo que sucede en ese mismo periodo, a nivel de lo museológico, es que, digo, hay como una suerte, en el caso de los docentes, de mistificación, ¿no? Tal vez. Y algo similar está pasando en la concepción de la construcción de los originarios o los grandes próceres, y próceres es una palabra que hoy no aceptamos utilizar mucho, pero digo, esta concepción de los grandes próceres o los apóstoles de la educación, creo que tiene que ver con esta construcción del ser nacional que tenía que apoyarse en determinadas bases, ¿no? En bases sólidas, y que va a ser la conjunción de esas localidades, como planteaba Romero en algún momento, en conjunción con ese otros, que era el inmigrante, ¿no? Entonces es un entramado complejo, un entramado social muy complejo, que desde el Estado lo que se intenta, o por lo menos es lo que creo, ya me lo dirás vos, es construir una identidad en este damero, digamos, y se va a basar en estas, digamos, relatos épicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. A ver, ahí vamos de nuevo para atrás. Facundo, ¿no? El gran libro de Sarmiento, probablemente el libro más importante de la literatura y del pensamiento social y político del siglo XIX. Me animo a decir latinoamericano, ¿no? ¿Qué es lo que construye Sarmiento en ese relato? Bueno, un frente a frente dialéctico, una oposición abierta entre lo que él considera que es la barbarie, ¿sí? O respecto de lo que él considera y valora que es la civilización. Y dice, y las ubica temporalmente, y las encarna en figuras. Dice, la barbarie está presente en el desierto, ¿sí? Eso que él llama el desierto, eso que él inventa como desierto, esa forma de nombrar la pampa argentina como desierto, en tanto y en cuanto está inhabitada, tanto y en cuanto está desprovista de las leyes de la civilización, en donde la vida no vale nada, en donde el peligro acecha en cada rincón, etc. Y la civilización, que es la ciudad con sus leyes, con sus instituciones, con sus escuelas, con su deporte, la gente se conecta y se comunica, ¿no? Entonces, ahí, o en torno a esos dos espacios, lo que Sarmiento organiza también son dos subjetividades, ¿no? Y esas subjetividades las encarna en personajes. En el caso de la barbarie es el personaje de Facundo, que ya está muerto cuando Sarmiento escribe Facundo, pero que a él le viene muy bien para poder pegarle al que es su verdadero enemigo, que no es otro que Juan Manuel de Rosas. Entonces, hay una operación que Sarmiento hace que es muy interesante, ¿no? De cómo construir esa identidad. Y la hace a través de dos o tres jugadas que para mí son muy interesantes de analizar. La primera tiene que ver con ese epígrafe que abre el libro, que se llama, que él escribe en francés, on le pon les idées, las ideas no se matan, ¿sí? Y que él escribe en los baños del Sonda cuando supuestamente es perseguido por una cuadrilla de federales que le quiere dar alcance y llevarlo a que rinda cuentas, ¿no? Él logra escaparse a Chile, deja esa institución en el camino, llega la tropa federal, la ve, por supuesto, no la traer un traductor, esto lo cuenta maravillosamente, ¿no? Mandan traer un traductor del francés para que descifre lo que está escrito, y ahí se revela la intervención sarmientina. Es decir, no es decirles a estos que lo persiguen bárbaros, las ideas no se matan, sino demostrarles que no pueden leer francés, es decir, que no pueden leer el lenguaje culto, ¿sí? Que no pueden leer el lenguaje de la cultura universal que está representada o emparentada con Francia y con el francés, ¿no? Entonces, hay una primera. Y la otra, que me parece mucho más interesante, es el inicio del Facundo,
¿no? Cuando él dice, sombra terrible de Facundo, Sombra. vengo a evocarte para que del ensangrentado polvo que cubren tus cenizas te levantes, tú posees el secreto. Sombra terrible de Facundo. El libro más importante de la literatura latinoamericana inicia convocando un fantasma, la sombra terrible de Facundo. Facundo ya está muerto. Y concluye Sarmiento ese primer párrafo, dice, tú posees el secreto, revélanoslo. Es decir, que en la estrategia de interpretación que construye para entender la Argentina, ¿sí? Tiene que empezar convocando un fantasma, que es el que tiene el secreto. Y esta es también la crítica que Sarmiento hace a los sectores ilustrados, sobre todo al sector rivadaviano, que creyó que era posible construir una ciudad moderna como Buenos Aires de espalda al resto del país. ¿Cómo terminó ese cuento? Con Rosas entrando a Buenos Aires y gobernando la capital del país. Si uno no entiende, dice Sarmiento, cómo funciona y cómo piensan, ¿no?, los que forman parte del resto de las provincias, la barbarie nos va a gobernar. Entonces, hay una crítica a la concepción ilustrada o la concepción de que esto se resuelve solamente con medidas a lo Rivadavia, ¿no? Es decir, un Estado moderno ignorando el resto del país, y también una búsqueda por entender qué piensa y cómo piensan los argentinos, ¿no? En el capítulo 12 hay una cosa maravillosa. Empieza a caracterizar a los gauchos. Y él habla del gaucho rastreador, el gaucho, el vaquiano, el gaucho... Vaquiano. Esa parte, y es alucinante. En ese capítulo de 5 o 6 páginas dice, en 10 oportunidades, el gaucho sabe. Pero dice, ¿cómo no? Si el gaucho era el bárbaro, ¿cómo sabe? Sí, sí, dice Sarmiento, saben. Saben, el gaucho rastreador sabe cómo dar con el responsable de un crimen. La justicia apela a él para que reconstruya las pruebas y resuelva el crimen. Tal es la autoridad, dice, de un gaucho rastreador, que si el día de mañana un gaucho rastreador entra a tu casa y te señala como culpable, vos asumís que sos el culpable. El vaquiano, ningún general de ejército se le ocurriría librar una batalla sin antes consultarle al vaquiano cuál es el mejor terreno para la tienda. Ahora, uno dice, pero entonces, si saben, ¿por qué son los bárbaros? Y Sarmiento remata, dice, ¿qué pasa cuando un gaucho va caminando por el medio de la pampa, llega montado a su caballo, río, y se enfrenta a él? ¿Qué es lo que ve? Dice Sarmiento. Un obstáculo. El gaucho ve el río, se tiene que bajar, vadearlo y continuar su camino. Y dice eso, donde el gaucho ve un obstáculo, el progreso ve el principal motor de la civilización, que son los ríos navegables, que es lo que permite que se conecten los pueblos. Entonces, no es que no saben, sino que lo que saben no sirve para la Argentina que se viene. No saben lo que sirve para... No saben los saberes que se requieren para construir la Argentina moderna, ¿no? Y ahí hay una metáfora que para mí muy interesante, más rica que a la que usualmente estamos acostumbrados y acostumbradas, que es la idea de lo bárbaro es lo que sabe, sino que lo bárbaro es lo que sabe otra cosa que lo que se precisa para construir ese país moderno con el que Sarmiento sueña, ¿no? Y también digo, porque vos hablás de el Facundo, estamos hablando de la década del 40, ¿no? Y cuando él piensa y hace su proyecto y su discurso en Chivilcoy, habla no en contra del gaucho, sino voy a hacer, ¿no?, estos 100 Chivilcoys, esa frase que todos citan, pero además dice voy a hacer de cada gaucho un hombre trabajador. Entonces, ahí se fusiona lo que venías contando del Facundo, digamos, todas las exposiciones negativas que él hace a lo largo de su carrera respecto de la figura del gaucho en este caso, y que la idea de incorporarlo a esta nueva sociedad que él está pensando y que, bueno, intenta transformarlo, ¿no? Porque lo que vos te estás diciendo, estos conocimientos que tiene no están sirviendo para esta nueva sociedad, entonces los vamos a adaptar, ¿no? En ese sentido, Sarmiento era un poco más optimista que Alberdi, porque Alberdi, para sí. la misma época, Alberdi decía,
por mucho que lo intente, nunca un gaucho transmuta en obrero inglés. Eso decía Alberto. Entonces, ahí hay cierto optimismo pedagógico de parte de Sarmiento en creer que algunos de esos gauchos, algunos sectores de la población criolla va a poder reconvertirse y va a poder incorporarse a la sociedad moderna. Y ahí, de nuevo, la escuela tiene un lugar absolutamente central, ¿no? Sí, en dar línea, ¿no? Digo, esta es así. Bueno, la escuela, sí, que es así, es verdad que tiene un componente disciplinador fuerte, que tiene un componente nacionalizador muy fuerte, pero que también tiene un componente de redistribución de la cultura y del acceso a la cultura. Yo creo que hay una beta progresista en Sarmiento. Mirá lo que en este momento empiezan o a bajarse del live o a insultarme, pero hay una beta progresista en Sarmiento acá, que para mí es importante recuperar. Mirá, tengo acá un libro, ¿no? Mira, justamente cuando yo te leí antes de esta charla, hay algo muy interesante que vos decís que quiero rescatar y es cuando uno quiere poner en un anaquel o encasillar a Sarmiento en un lugar, empiezan los problemas, porque Sarmiento no es esto o aquello, y eso es lo que tenemos que entender. Fue múltiple, ¿no? Y su pensamiento fue virando y modificando. No es lo mismo el Sarmiento revolucionario de los primeros años que el político no con 60 años. Eso está claro, pero él va transitando y coqueteando, ¿no? Con todas estas posturas. Y es esto, a veces vos lo encontrás muy progresista en algunos discursos y en otros absolutamente opuesto. ¿Con cuál te quedarías? Esa es la pregunta. Yo creo que con ninguno. Yo creo que lo que vos, hay que cruzar esos Sarmientos, pero hay que cruzarlos con preguntas, con interrogantes, con lecturas de lo que Sarmiento produjo, 50 y tantas obras, esas son sus obras completas. Hay que cruzarlo a través de las formas en las que también Sarmiento fue interpelado. Yo te mostraba este libro, ¿no? Por ejemplo, se alcanza a ver ahí. El civilizador. ¿No? Es una síntesis del pensamiento vivo de Sarmiento. Lo escribe Julio Barcos. ¿Quién fue Julio Barcos? Julio Barcos fue un maestro anarquista argentino. ¿Cómo puede ser que un anarquista le dedique un libro a Sarmiento y le diga El civilizador? Y les puedo asegurar que si recorremos las páginas de este libro, es una reivindicación de la figura de Sarmiento, no un ataque ni una denostación. Entonces, yo no digo que haya que reivindicarlo y muestro el ejemplo. Lo que digo es diferentes formas de mirar a Sarmiento y que cuanto más abramos esa capacidad de enfoque, creo que más lo vamos a poder ver en su complejidad. Sin que eso implique que al final uno diga, no estoy con Sarmiento. No pasa nada, pero creo que lo que nos perdemos a veces, tanto con el bronce como con la calumnia, es de ver esa riqueza. Y eso me parece que me parece que es como la forma menos interesante de todas, ¿no? Hemos trabajado mucho con mi amigo Marcelo Mariño, con quien escribimos un libro que se llama La educación en la Argentina, una historia en 2 elecciones, ¿no? Y cuando pensamos el lugar de Sarmiento, lo pusimos en la tapa, ¿no? En la tapa, un dibujo también de un gran artista, Gabriel Ramírez, y está Sarmiento amasando a la Argentina, amasando su propio, ¿cómo se dice? Cuando uno se pone Buena metáfora. ¿el? El delantal, no. Sí, el delantal, y él está como amasándoselo, ¿no? Entonces, hay una cosa de un Sarmiento hacedor que a mí me interesa recuperar mucho, y por supuesto, sin ese lugar de hacedor y de construcción, de constructor de una moderna, tuvo una escasa capacidad, diría, como para reflexionar éticamente sobre eso que estaba amasando. Es decir, se puso a amasar y no reflexionó sobre los efectos de que si amasaba, no lo hizo o no le importó. Que eso que estaba homogeneizando, estaba borrando identidades previas, estaba anulando lo diverso, no eran problemas que le interesaban. Lo que el tipo quería era
que la Argentina pegara ese salto modernizador, pero aparte que lo hiciera de un modo extremadamente rápido. Porque la sensación que tenía también, la sensación que tenía esa generación, no solo Sarmiento, era de que Sudamérica estaba muy atrasada en relación a Europa y que lo que tenía que hacer era poner rápidamente el reloj en orden, ¿no? A pegar ese adelanto muy rápido. Y eso tiene efectos sociales durísimos, ¿no? Para la sociedad, el proceso de aceleración. Bueno, Nicolás, te voy a tener que frenar porque vos me dijiste que te ibas y 55 y son y 55, no llegamos a las preguntas, no llegamos al contexto actual, ¡desastre! No, hagamos preguntas. Tenemos que hacer la segunda parte de esto. Me gusta, pero tengo una actividad que me voy a ir todavía más atrás en el tiempo, en 5 minutos, pero una pregunta, por supuesto, bienvenida. Bueno, si hay alguna pregunta, entonces, este es el momento. Yo igualmente, mientras tanto, y alguien tiene alguna pregunta, que hasta ahora veo viendo que están todos muy contentos y agradeciendo tu charla, diciendo que es excelente y estando de acuerdo con estas posturas, yo te agradezco enormemente el que hayas estado conmigo acá hoy charlando sobre educación. Y me hubiera encantado poder hablar de este legado del que veníamos diciendo, que no llegamos, pero nos queda para otra oportunidad. Parte de hablar del legado a veces es también como a mí me parece que hablar de legados también es como dar rodeos, ¿no? Sí. Dar rodeos, porque en definitiva, ¿qué es un legado, no? ¿Qué es una pregunta también, o qué es una herencia, no? Que es una pregunta que creo que vale la pena hacerse en estos tiempos de también gran aceleración histórica, ¿no? En donde pareciera, y este efecto de la pandemia lo agudizó todavía mucho más, que todas las formas que conocíamos y a través de las que practicábamos la educación quedaron viejas, vetustas, y ya no volverán. Me parece que hay que cuidar mucho, esto lo trato de siempre, cuidar mucho esas tradiciones que tenemos, esas herencias, esas instancias que nos permitieron ser como somos, y que tenemos que recuperar, resignificar y continuar pensando, sin lugar a dudas, para las generaciones que vendrán, ¿no? Me parece que es un trabajo que los educadores como nosotros, educadoras como nosotros, tenemos que asumir con mucha responsabilidad. Así que te agradezco la invitación también. Es mi... ¿Tu primer vivo? Ah, bueno, pero te salió muy bien. Un experimentado parecías. Sí, estoy hablando a cámaras, en Zooms y todo, pero este es el primero en Instagram. Disculpa por el contacto atentado. No pasa nada. Han comentado qué libro recomendás de Sarmiento, pero creo que lo vamos a dejar, como decía otro comentario, las preguntas para el segundo vivo. Hacemos un segundo vivo en otro momento. Te dejamos libre, tomate un vaso de agua, lavate la cara y a seguir hablando. Muchísimas gracias. Grande. Un gran abrazo, Nicolás. Muchísimas gracias. Adiós.